Bueno, ¿qué conocimiento tienen previo de las demencias? Muchas veces es mejor, muchas veces el diagnóstico, ustedes saben cuál es la forma más frecuente de presentación de casi todas las demencias. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a decir cuál es la forma más común, frecuente y a qué edad se presentan las demencias? Ese es el concepto que me parece que ya cuando es a la no se escucha bien, La adolescencia no, este tipo de demencia El concepto general son enfermedades tardías. El concepto general es que son enfermedades tardías. ¿Sí o no? Sí. No, sí. Ustedes me confunden. el concepto general sí. No me confundan. ¿Son enfermedades tardías o tempranas? ¿Tardías o tempranas? No sé. El concepto general es tardío, pero... Demencia senil. ¿Hay otras demencias cuáles? No conozco. Las menores. ¿Cuáles son las mayores y cuáles no? ¿No tienen demencia? No. Cuando hablamos de demencia siempre hablamos de cuadros tardíos. Ah. Siempre. Hay formas precoces, pero siempre hablamos de cuadros tardíos. En líneas generales, en líneas particulares puede haber algunas demencias tempranas, pero son raras. En general se dan después de los 55, 60, 65 y más años. En general, ¿cómo identificarían ustedes una persona que tiene demencia? Después de los 60, 65 años, ¿qué idea tienen con respecto a una persona? A ver. El que teniendo el baño libre va y hace pipí en el jardín. Es una forma. Pérdida de memoria. Pérdida de memoria. Viven en la imaginación propia. Algún delirio. Algún delirio místico. Algún delirio místico. Hablar solo. Alguna regresión. Recuerda lo pasado y no lo Recuerda actual. lo pasado. Falta de coherencia. Con incoherencia. Sí. Agresividad. Muy bien. Pérdida de memoria. Pérdida de tiempo y espacio. No tiene autonomía con las actividades que antes hacía. Pérdida de filtros. Algunas fantasías. Olvidos. Y si ustedes se olvidan, sí. Delirios. Psicosis. Falta de concentración. Brotes psicóticos. Brotes psicóticos. Cuando se habla de psicosis, Alucinaciones. se habla de psicosis, se habla de... Cuando se habla de psicosis, se habla de demencia, depende del grado. Cuando son moderadas y graves, sí. Incoherencia. Falta de contacto con la realidad. Falta de contacto con la realidad. Veo que tienen todos muy buena apreciación. Escuchar voces. Repetir y repetir. A mí me gusta repetir en clase, quiere decir que soy demente.
mente sana. De mente sano. En un grado moderado. Qué suerte, me han hecho un buen diagnóstico. Lo disimulo bien, pero por ahora. Pronto ya se me va a notar. Cuando hablamos de brote psicótico, está bien dicho brote psicótico. No siempre. Las demencias generalmente no se brotan. Se brotan cuando son cuadros juveniles. El brote es más frecuente como manifestación juvenil. Es raro que se brote como psicosis en una demencia que se exprese la primer síntoma como un brote. Es raro. Se puede dar. Todas las apreciaciones son pertinentes. Sí. Yo tengo mi mamá con demencia senil y no sé si esto será una característica de la demencia, pero ella no se miraba al espejo porque se veía sin cabeza. Se veía Puede ser una forma de presentación psicótica. ¿Sí? sin cabeza. No le escucho. Negación. No, eso es un mecanismo psicológico. Es decir, la negación como tal es un mecanismo psicológico. Es cierto que el demente niega la realidad tal cual es, porque en realidad tiene una dificultad de visualización de la realidad. Desconexión con la realidad. Muy bien. Cuando se dicen que pueden llegar a ser presidente, ¿Cuándo? se creen que pueden ser presidente, ganar el premio Nobel. Esos son cuadros delirantes. Algunas veces se dan, pero no siempre. Se olvidan de comer y de Se olvidan tomar, comer, de tomar De líquido. tomar, sí. De dormir también. Ustedes tienen razón. Hablar con gente muerta puede ser una forma psicótica de presentación. Sí. Hay demencias por alcohol, toxinas y drogas, sí señora. Ah, mira. Que es lamentablemente bastante frecuente últimamente. Comer vidrio. Sí, pero eso puede ser en demencias muy deterioradas o en cuadros juveniles. Pérdida de noción en cuanto al peligro por el que pueden dejar hornallas vacías, prendidas, muy bien. ¿Cómo? También. ¿Qué clase de toxina? La más común y frecuente, el alcohol. La que le siguen son las sustancias de abuso. La que le siguen son el SIDA, que da demencia también. Pérdida de control de esfínteres, muy bien. Abandono y negación personal, muy bien. Pérdida del sueño. ¿Cómo? Pérdida del sueño. Pérdida del sueño, muy bien. Ruptura del equilibrio del sueño, sí. Hostilidad también. Se equivocan el horno y la heladera. Acumulación de basura también. ¿Cómo? Desconocimiento de seres queridos. Ponen algo que va en la heladera en el horno. Ponen algo que va en la heladera en el horno. Están Y lo prenden. Y lo prende al horno. ansiosos. Y alguna vez Y se olvida de ponerle el foco, de prender. Están ansiosos continuamente. No. ¿Cómo? Están ansiosos. Están ansiosos continuamente, Como sí. Macora, ¿te acordás? Muy bien. Son como El mate en el placar Ahí con está. usted. Ay, no la billetera ni el labio. Pero eso no es demencia. Cambiar las cosas de lugar suele ser una falla de percepción en cualquier etapa de la vida y no tiene que ser adscrito como una demencia. Pero muchas veces la demencia tiene esa particularidad por falta en la percepción. Desorientación en la misma casa. La desorientación en la misma casa. Y si salen se pierden, obviamente. Salen, se pierden. Doctor, obsesiones puede ser. Obsesiones pueden ser también. Hablar solo. Terror a la oscuridad. Terror a la oscuridad. Hablar solo. Incoherencia. Pérdida del hilo conductor del pensamiento. Incoherencia. Muy bien. Despersonalización, muy bien.
Todos estos síntomas pueden ser indicadores tempranos o tardíos de demencia. Pero la más importante no me la dijeron. La fluidez verbal está alterada. La fluidez verbal. Esta es la más importante que, claro, la mamá de una psicóloga de aquí la sabe. Es la más frecuente presentación de cualquier demencia. La depresión durante mucho tiempo. La depresión durante mucho tiempo suele ser la forma de presentación de la mayoría de las demencias. Cuando ustedes vean un cuadro depresivo crónico, esto debe ser, Mabel y las chicas, esto debe ser una pregunta de trabajo práctico. La forma más común y frecuente de presentación de la demencia son la depresión crónica después de cierta edad, habitualmente 65 o 70 años. Como ustedes ninguno están en esa edad, no tienen peligro. Pero sí, cuando vean un cuadro depresivo, profundo, que se arrastra a través del tiempo y que tiene algunos de los síntomas que ustedes han mencionado, que dan cuenta de un deterioro significativo de algún sector del cerebro, estamos en la posibilidad cierta y justamente el diagnóstico precoz nos va a servir para un tratamiento precoz. Por eso la depresión no debe ser tenida en cuenta y no debe ser menoscabada nunca. La forma de presentación depresiva es la que muchas veces los profesionales corremos riesgo de no diagnosticar. Sí. El tratamiento precoz hoy se sabe que el tratamiento precoz de la depresión como presentación del Alzheimer retrasa los síntomas del Alzheimer. Tienen cura la demencia, son enfermedades incurables en líneas generales. Muy bien, ¿por qué hablamos de esto? Hablamos por la incidencia de la observación en la población general de estos patrones que tienen que ver con un diagnóstico precoz tomado a tiempo, y ya se sabe que pacientes que han estado deprimidos durante mucho tiempo, especialmente en su juventud o en su adultez, tienen mayor prevalencia de hacer cuadros demenciales en su vejez. Por lo tanto, la depresión debe ser siempre temida como enfermedad potencialmente grave y por lo tanto de deterioro y menoscabo de la persona y de la personalidad. Es hereditaria, ya vamos a ver que hay algunas vulnerabilidades que hacen posible que en alguna familia pueda haber algún patrón de tipo heredofamiliar, pero no siempre necesariamente está atado a un gen que se va a expresar necesariamente en otro familiar. ¿Es posible que una persona que es demente no haya tenido nunca depresión? ¿Es posible que una persona demente puede no haber tenido depresión? Sí, es posible. Bueno, vamos a la clase y esto lo queríamos hacer como reflexión importante. La primera, la más frecuente y temida es la enfermedad que un neurólogo diagnosticó ya hace algún tiempo. Dije bien, un neurólogo diagnosticó hace algún tiempo. ¿Y cómo se llamaba ese neurólogo? Alzheimer. Alzheimer. No es cierto. Entraron como un camino. Alzheimer era psiquiatra y observó en una mujer joven de 55 años un deterioro rápido de su persona y de su personalidad con algunos de los síntomas que ustedes han descrito, y que
al cabo de 5 años, la mujer murió y entonces al hacerle la autopsia encontró que ciertos sectores del cerebro tenían una particular atrofia, y ya vamos a ver en qué consiste la enfermedad. Es una enfermedad neurodegenerativa. Lo que pasa es que en la época de Alzheimer, 1930, más o menos, es decir, los neurólogos, los psiquiatras eran neurólogos, y la neurología estaba íntimamente relacionada con la psiquiatría, igual que ahora. Es decir, la psiquiatría es una especialidad médica y que cabalga entre el cerebro, entre la biología y la mente, entre el cuerpo y la psique. Por eso tenemos que volver a los principios básicos de las especialidades. Y la neuropsiquiatría es la que permite la comprensión de esta tremenda enfermedad. Es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo, trastornos conductuales, se caracteriza, o sea, neurocognitivos, de comprensión y de tipo de alteración de la conducta. Se caracteriza en su forma típica por pérdida inmediata de la memoria, especialmente de la región temporal y de otras capacidades mentales a medida que las células nerviosas mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. La enfermedad suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico de 10 años, aunque esta puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico. Aquí tienen un cerebro normal y un cerebro afectado. La comparación entre un cerebro normal y un cerebro afectado. El de la izquierda es un cerebro normal, el de la derecha es un cerebro afectado. Ustedes ven esa región de cavernas. No, la región del hipocampo, es decir, el lóbulo temporal es la región del hipocampo y el agrandamiento del tercer ventrículo, como también de las cisuras, especialmente de la cisura de Sylvius. Es decir, hay una retracción generalizada con aumento de la atrofia, especialmente en las regiones temporales. El temporal es lo que está dentro, a la izquierda del cerebro, y por otro lado, en la región de la vida emocional afectiva, y sobre todo el hipocampo es uno de los lugares donde se registran las memorias de mediano y de largo plazo, y es ahí donde está afectada la enfermedad. Por eso el reconocimiento de trastorno de memoria, como dijeron ustedes muy claramente todos, está relacionado directamente con la memoria de mediano y de largo plazo. Es decir, al principio de la enfermedad hay ausencias, lagunas de memoria, y después la enfermedad va menoscabando las memorias y provocando un estado de desorganización de todas las memorias y desorganización de la vida psíquica. Y este es otro dato muy importante, que conjuntamente con la alteración de la memoria hay una desorganización de la vida psíquica. Muchas personas, como ustedes, tienen miedo porque tienen ausencia de memoria, y todos tenemos ausencia de memoria, y no necesariamente eso es un agente causal del deterioro. El olvido leve benigno lo tenemos todos, y nadie tiene que advertir ni alertarse por tener un olvido leve benigno. El problema es cuando los olvidos vienen con el agregado de una alteración y una confusión mental. Ahí sí, y muchas veces asociado con un cuadro depresivo crónico. Entonces, no es una patología solamente que
Estos son síntomas centrales, por lo tanto les pido silencio, los que tengan que hablar lo pueden hacer en otro momento. Estos tres síntomas de desorganización, con pérdida de memoria y depresión, son característicos de la enfermedad. ¿Verdad que sí? Las causas han sido completamente descubiertas, existen tres principales No han sido. que son el déficit de un neurotransmisor muy importante, que generalmente nunca se menciona, pero que está presente en todos los procesos de memoria, sobre todo de mediano y de largo plazo. En los procesos de adquisición de memoria, por eso es tan importante la escuela, y la repetición tiene que ver con la creación de desarrollo de expresión del gen en ciertos lugares del cerebro, especialmente en el hipocampo, de un promontorio de memoria, que es decir, el gen expresa y va creando situaciones de memoria. ¿Cómo sería? Hay una parte fija del gen, pero además hay una parte móvil. La parte móvil va a desarrollarse en la medida que la persona vaya adquiriendo capacidades y potencias humanas. Este gen que tiene capacidad de crecimiento es lo que nos permite el crecimiento mental, el desarrollo de todas las capacidades propias del ser humano. Esta capacidad está dada por el estímulo que promueve la acetilcolina, también la serotonina, también la dopamina, pero especialmente en la memoria de largo plazo y la de mediano plazo, la acetilcolina es la que permite el desarrollo de una nueva molécula, que es una nueva proteína que va a guardar esa memoria. Es decir, si yo adquiero un conocimiento nuevo, ese conocimiento lo voy a desarrollar y lo voy a guardar en una nueva proteína que generó esa expresión genética. Esto hoy se sabe, por lo tanto, la persona que mayor capacidad tiene de desarrollar no solamente memoria, sino capacidades cognitivas, capacidades de aprendizaje y de memoria compleja, suelen ser personas que retardan también el desarrollo de Alzheimer. Por eso la educación, por eso el entrenamiento permanente. Si yo tengo un músculo y lo voy a entrenar permanentemente, el músculo no se me va a atrofiar. Por eso voy a ir a estimular, voy a caminar, voy a hacer 50 kilómetros y después me voy a ir a la Concagua, ¿no? Bien, como acá el compañero. Tiene una pregunta. A ver, él lo leyó en una revista científica. Sí, voy a decir la cual porque a veces un golazo. A ver. Dice que el mono se ha descubierto, no sé cómo se llama, en la pastillita, pero cura y el proceso ya. Hay grandes desarrollos, sobre todo en Inglaterra, con respecto al desarrollo del conocimiento de estas enfermedades. Lo cierto es que el déficit de acetilcolina, ¿Cómo se llama la proteína? justamente por falta de estímulo, por eso es tan importante en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la plenitud, en todo momento de la vida, aprender. La mejor forma de evitar el Alzheimer es aprender y sobre todo seguir aprendiendo operaciones que primero son simples y después las podemos ir complejizando. Sí. Ya estamos hablando de prevención, hablando de acetilcolina. La degeneración de proteínas va a enlentecerse si tenemos actividad proactiva, movimiento, activación, caminar, pero no solamente movimiento corporal, también movimiento mental. La segunda, la acumulación de una sustancia específica que se llama proteína amiloide o proteína tau. Es una proteína anómala
que se genera en algunos lugares específicos dentro de la estructura de la neurona. Es decir, la activación neuronal y la vida neuronal es importante. Es decir, estas proteínas entran a la neurona, un axón y muchas dendritas, tiene un núcleo, aquí está el desarrollo de la expresión genética, y en el cuerpo celular hay una distinta cantidad de organoides. Estos organoides van a tener distintos tipos de actividades. Algunos organoides, como los túbulos, son los que, por distintos motivos que tienen que ver con la falta de oxígeno o otros complejos procesos, va a desarrollar el desarrollo de la proteína anómala, y a partir de ahí los ovillos van a empezar a crecer dentro de la neurona, haciendo que tarde o temprano se active un sistema que toda neurona tiene de implosión, es decir, de necrosis programada. Ese proceso de activación lo dan justamente procesos complejos, que no viene al caso determinar, pero que tienen que ver con la falta de estímulo, con la falta de movimiento, con la falta de oxígeno o con la presencia de sustancias tóxicas. ¿Sí? Muerte neuronal programada. La muerte neuronal programada es algo que está íncito dentro de la posibilidad. Los seres vivos respondemos todos a la segunda ley de la termodinámica, que es una ley que dice que toda sustancia viva tiende hacia la entropía, es decir, a morir, a destruirse. Pero la activación de sustancias tóxicas o de sustancias que alteran el normal equilibrio puede ser prematuro en la medida que no se activen medidas saludables. Por eso estilo de vida, sueño, alimentación, etcétera, activación neuronal, etcétera, forma parte no ya de una teoría general, sino está comprobado que alarga la vida, alarga la expresión genética saludable y permite desarrollos neuronales complejos que facilitan el alargamiento saludable de la vida. Eso es cuando se produce la muerte celular programada por factores tóxicos dentro del cuerpo neuronal. Sí. Exactamente. Hay estudios que dicen que algunas estatinas que se dan para el colesterol podrían afectar directamente estos procesos. Exactamente. Bueno, trastornos metabólicos, por ejemplo, que acabamos de nombrar con las estatinas. Trastornos metabólicos, como sustancias tóxicas, también pueden programar esta predisposición que algunas personas pueden tener para la enfermedad. La más antigua de la posibilidad es la hipótesis de la acetilcolina. Ya lo dije. La que sigue, una más. La segunda, la acumulación de sustancias amiloides, son proteínas anormales que van a incidir en el desarrollo, podríamos decir como que se va petrificando la neurona, para decirlo en términos comunes, se va petrificando, se va estableciendo como una especie de las proteínas, una necrosis, pero una necrosis programada. Es como si primero la proteína, la neurona fuera la podríamos ver con la transparencia de un vidrio, y después el vidrio se va como opacando en forma gradual por la acumulación de sustancias amiloides. Esto es lo que se ve en el microscopio electrónico, es decir,
se va atrofiando y se va muriendo de vejez. Muy bien. Es decir, hay sustancias que activan, que son las presenilinas, son proteínas que también tienen activación, sobre todo cuando hay ciertos factores de predisposición genética. Es decir, se necesita la presencia de actores de metabolismo sumados a la presencia previa de la posibilidad de. Por eso es tan importante el concepto moderno de ambión. Es decir, somos carga genética y carga ambiental. No es solamente la carga genética, es la carga genética más lo que hacemos nosotros con nuestro cuerpo adherido al medio ambiente. Es decir, yo puedo tener, en otros términos, una tendencia a tener cáncer de piel. ¿Por qué? Porque soy blanco, europeo, con piel rosada, que tiene poca melanina. Por suerte, los que somos más negritos tenemos mayores defensas para el sol. Entonces, una persona blanca que tiene una predisposición mayor a tener quemaduras de primer grado frente a la ausencia de melanina, si se va todos los días a la playa, evidentemente es más fácil que se haga un cáncer de piel. Esto podríamos decir un equivalente en el ambioma, es decir, la carga genética va a determinar una situación familiar, pero lo medioambiental va a ser también un factor que puede llegar a desarrollar la enfermedad. Aquí sí. Es la presencia de presenilinas en personas familiarmente predispuestas. Los trastornos metabólicos, se hablaron de distintos factores de trastornos metabólicos. El aluminio, en algún momento se habló con especial énfasis, por eso se dejó de utilizar las ollas que fueran de aluminio y se empezó a usar en el mundo también los otros componentes. Aquí sí. La patogenia, la enfermedad se caracteriza por la pérdida de neuronas y de activación de sinapsis del puente neuronal en la corteza cerebral y regiones subcorticales. Es como ya mostramos, esta pérdida resulta de una atrofia de las regiones afectadas, es decir, una disminución, incluyendo la degeneración del lóbulo temporal y parietal. Temporal y parietal. El parietal es el que ayuda con el temporal. El temporal mide el tiempo, de ahí su nombre. Y el parietal, el espacio. El espacio-tiempo está alterado en la enfermedad. Sí. Después de una gran cirugía, Sí. con anestesia, ¿uno puede tener mucha pérdida de memoria? Sí, pero eso no es Alzheimer. Puede No, ser. pero la pérdida esa de memoria se recupera. Sí, la pérdida de memoria después de una operación larga, generalmente con algún tipo de anestésico especial, puede recuperarse al cabo de 3, 4, 5 meses. Esto es otra cosa. Esto es una afectación del temporal y del parietal, dos lugares donde la enfermedad hace su especial avance en la atrofia. Y la corteza frontal y la circunvolución cingulada. La cingulada es la gran alteradora de los procesos de salud mental. Los lóbulos frontales, los temporales, este es el temporal, especialmente en esta región, el parietal y la corteza que conecta, es decir, la que conecta el cíngulo. Prácticamente la interconexión interneuronal del cuerpo calloso es el que une los dos hemisferios cerebrales. Y por encima del cuerpo calloso tenemos la circunvolución singular. Esta es la que interconecta con las neuronas de un hemisferio y del otro por encima del cuerpo calloso, y la que está alterada muchas veces en procesos demenciales como también en procesos psicóticos.
corteza del cíngulo está en este lugar y es la responsable de los procesos graves de salud mental. Casi todos los antipsicóticos de última generación, y por eso muchas veces se dan también los medicamentos asociados de la acetilcolina, que aumentan la memoria y que no siempre son efectivos en el Alzheimer, pero también se le dan risperidona y otros antipsicóticos de última generación porque los procesos psicóticos asociados con Alzheimer están relacionados con la corteza cingulada y sobre el cuerpo calloso. Esta corteza también está alterada, igual que los lóbulos frontales, en la esquizofrenia. Es decir, por eso Breuer, otro famoso neuropsiquiatra alemán en este caso, describió la esquizofrenia como demencia precoz, es decir, la demencia de los adolescentes y de los jóvenes, en contraposición con la demencia tardía de Alzheimer y de otros autores, y que en última instancia dan cuenta de afectaciones del cíngulo. Es decir, sobre el cíngulo hay un haz, es un caño maestro sobre el cerebro, que es el haz medial del cerebro, que es el verdadero cable coaxil de todo el cerebro, que conecta los frontales con el cerebelo, los temporales con los parietales y un hemisferio con el otro. En este lugar, en el cíngulo, en la parte del cíngulo superior, pasa el haz medial del cerebro. El haz medial del cerebro es el verdadero hilo conductor del quiebre de la salud mental. Casi todos los modernos medicamentos actúan en este haz y tiene que ver también con la interconexión no solamente de los frontales, sino también con la retina. La retina tiene que ver con la luz, el haz medial del cerebro interconecta la retina con la luz, con el cerebelo y con todo. O sea, todo tiene que ver con todo. Es decir, todo el sistema está interconectado. Por eso también quiebran el sueño gravemente las personas con demencia. Es porque tienen este haz y el haz retino talámico conjuntamente con el haz medial del cerebro profundamente alterado en su funcionamiento. Sí. Aparece neocortex reducido de 1 mm a 1/10, me parece como que hubiera Dígalo porque es así. Digo, en una autopsia de un muerto con Alzheimer aparece el neo reducido de 1 milímetro, que normalmente lo tenemos todo, a de 1/10 de milímetro, y a su vez cerrado como si hubiera un en el otro. Es decir, se frita el cerebro. Es decir, los procesos de sufrimiento, los procesos de depresión, los procesos de intimidad del sufrimiento fritan el órgano de la vida. Sí, señor. Es decir, hay que aprender a cuidar el cerebro. No lo decimos para asustar a nadie, simplemente para tomar conciencia que de la misma forma que tenemos que cuidar la piel, que es un derivado de la misma capa embrionaria que el cerebro, tenemos que cuidar el cerebro como órgano de la vida. Tenemos que cuidar el hígado, tenemos que cuidar el riñón. Pero el hígado o el riñón son achuras en relación con la magnificencia de la importancia del cerebro. Doctor, Bien. una pregunta. ¿Se entiende o te han quedado absortos? Y levanta la mano pues no te vio, me parece. El equilibrio móvil dinámico de la vida. Sí, señor. ¿Qué otra pregunta? Doctor, una pregunta. Después que una persona sufre de demencia, ¿el cerebro se puede recuperar, digamos? No. Una vez que la demencia está instalada, una vez que se murió, lo que se murió no se regenera. Bien. ¿Hay trasplante de riñón? Hay trasplantes de riñón, pero todavía no de cerebro. Sí.
Yo no les contesto, pero la clase se demora. Sí, tiene problemas de conexión. Sí, pero el tema de la electricidad. Tiene que ver con esto también. Con el frontal y con la interconexión del sitio. Sí. Bueno, sigamos. Bueno, aquí tienen los depósitos en la corteza de, no se ve bien por la distancia, pero en el Power lo van a ver bien clarito el depósito de sustancia amiloide, cómo las células se va desarrollando la sustancia amiloide y va copando la célula nerviosa. ¿Sí? Las placas son depósitos densos, insolubles, de la proteína beta-amiloide. Bueno, la que sigue, ya lo dije de alguna forma. Bueno, hay una reacción bioquímica, mucho más compleja que sigue. Bueno, y aquí tiene la sustancia amiloide y de qué forma se van los ovillos se van estructurando y a través del tiempo van matando, quitando oxígeno, quitando metabolismo a cada una de las neuronas. En dos palabras con respecto al tratamiento, es decir, hay los favorecedores del desarrollo normal de acetilcolina y de ahí derivan la mayoría de los propuestos. No hay, no hay acuerdo con respecto a la respuesta, alrededor de 30-40% solamente de mejoría y parciales que no llegan a mejorar entre 6 meses y un año y después nueva recaída y nuevo agravamiento. Por ese motivo a estas sustancias que tienen que ver con la acetilcolina se le da asociadamente por esta neuroanatomía que les mostré otros antipsicóticos y se hace lo que se puede hacer de acuerdo a la categoría sintomática. Termina siendo una enfermedad que tiene respuesta no a la patogenia, sino a los síntomas. Es decir, son enfermedades incurables que lo único que se puede hacer es una respuesta sintomática y no curativa en su patogenia. ¿Cómo se llama el medicamento ese? Hay distintos tipos de medicamentos, pero son todos favorecedores son favorecedores de la acetilcolina y retardan el depósito de sustancias amiloides. Es decir, pero en realidad el mecanismo debería ser actuar tempranamente sobre la neurofibrosis, sobre todo sobre esos túbulos que son los que empiezan a degenerarse. En el fondo es una enfermedad neurodegenerativa de los túbulos que están dentro del cuerpo neuronal. La otra, vamos a seguir, vamos a la segunda demencia, porque el Alzheimer no es la única demencia. La otra demencia que sigue, nada más, la anterior, la que sigue, sí. Todo está, aquí tiene la distinta. Sí. La segunda demencia, una más. Acá tienen todos los cuidados que hay que hacer, etc. La que sigue. Una más. Una más. Bueno, la segunda demencia es la demencia frontotemporal. Es decir, es otra demencia, pero esta afecta al lóbulo frontal y al lóbulo temporal, especialmente en la región anterior y medial. Es un síndrome clínico causado por la degeneración del lóbulo frontal del cerebro humano que puede extenderse al lóbulo temporal, como le marqué. Es uno de los 3 síndromes provocados por la degeneración lobular frontotemporal y la segunda causa más común de demencia de inicio temprano tras la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ahora se generaliza el uso de decir enfermedad de Alzheimer a todo, pero en realidad una cosa es el Alzheimer y otra la demencia frontotemporal.
Algunas veces una cabalga sobre la otra, y eso se ve claramente con la resonancia nuclear magnética del cerebro o con el PET o con el espejo. Pero una resonancia bien hecha, especialmente con los últimos resonadores de última generación, permite ver bien claramente los territorios frontales, temporales, de los parietales y de los mismos temporales del Alzheimer, con lo cual permite un buen diagnóstico diferencial. ¿Aquí sigue? En el fondo, cuando degenera, después termina degenerando y los síntomas son los mismos de la segunda. La tercera patología, no quiero entrar en esta porque los síntomas son todos parecidos, las funciones ejecutivas son las más alteradas, es decir, las que, en la demencia frontotemporal, las que más tienen que ver con las capacidades específicamente humanas. Por ejemplo, la toma de decisiones, por ejemplo, los cálculos matemáticos, por ejemplo, la ubicación en el tiempo y sobre todo en el espacio, las capacidades que tienen que ver con la comprensión de un texto, de una lectura, todo esto que se fue adquiriendo a lo largo de la vida se pierde, sobre todo el déficit de control de impulso. Muchas veces en el Alzheimer se da que está bastante controlado el impulso, a no ser que afecte después grandemente al cíngulo, pero en el frontotemporal se vuelve más animalito, es decir, el frontotemporal suele tener más conductas impulsivas y tiene también conductas vinculadas a comer exageradamente porque no puede controlar ningún tipo de impulso. Y estos pacientes suelen ser muy altamente agresivos. Esto con respecto a la demencia frontal. Vamos a la tercera forma de demencia, muy frecuente, más frecuente de lo que se cree, que es la demencia vascular. Esto es otra naturaleza. Acá los procesos son distintos. Aquí sí. Hace referencia al deterioro cognitivo global originado a través de la existencia de la enfermedad vascular, cerebral de tipo isquémico o hemorrágico, siendo necesario un nexo temporal entre ambas condiciones. Es un síndrome de etiopatogenia multifactorial, reflejo de la gran heterogeneidad de la patología vascular cerebral. Es decir, la patología vascular es una patología sistémica, no es solamente del corazón, no es solamente de